bueno, sobre tu experiencia, sobre lo que te interesa venir y transmitirnos a nosotros. Exactamente, mirá, me parece que estamos en un momento muy complejo, muy crítico a nivel país, pero también a nivel sociedad. Me parece que es un gran momento para que en tiempos de desencuentro y en tiempos de mucha confrontación y mucho ruido podamos transmitir algunas ideas muy claras. Me parece que justamente el libro que vamos a estar presentando el sábado en el Centro de Convenciones es Camino al Encuentro y tiene que ver con las enseñanzas de, para mí, el argentino más importante que tiene nuestra historia universal, que es el Papa Francisco. Me parece que Francisco nos dio un mensaje muy fuerte en Roma, pero al mundo. La verdad que un argentino nacido en el barrio de Flores que llegó a conducir la institución más antigua de la historia, y esto no lo hablo en términos religiosos, sino en términos de comprender la magnitud de una persona que llevó la argentinidad al mundo. Y me parece que está en nuestro ADN tener que interpretar este difícil tiempo y esta difícil época, de que a este tiempo de violencia, de confrontación, se tiene que salir no con más violencia, sino con diálogo, con encuentro, con la palabra, utilizar a la palabra como una herramienta, como un puente. Me parece que tenemos que tratar de entendernos mucho más. El libro habla sobre el diálogo político, sobre la justicia social y la equidad, sobre un tiempo que también está muy marcado por, bueno, esa cultura del trabajo que ya no es tal, y esa cultura de la educación, y la educación como el gran motor de la ascendencia, ¿no? De que te posibilita crecer. Me parece que esos dos grandes ordenadores, como nosotros los teníamos en algún momento visto y pensado, y que fueron los grandes ordenadores de siglos pasados, hoy ya no lo son así, y no podemos sostener un status quo bueno, que en esta época me parece que está muy marcado. La educación ya no genera ciudadanos y ciudadanas críticas, y ya el laburo no es el laburo que queremos, sino el que nos toca y el que podemos elegir para subsistir y ni siquiera para vivir. Después el libro también habla sobre el tema de la justicia ambiental y la noción de la casa común que tenemos Sí. que entender y comprender. Y por último, el diálogo intergeneracional, personas jóvenes y personas mayores. Eh, ¿Cómo fue el camino justamente del encuentro? ¿Cómo te encontraste vos con este mensaje, con este desarrollo, con esta participación tuya también y esta intención de entender, bueno, todo esto que transmitió Francisco en vida, ¿no? Y que ha dejado el legado, en definitiva, para toda la humanidad? Absolutamente, me parece que nosotros no tomamos noción del impacto que tuvo, tiene y tendrá por mucho tiempo nuestro querido Jorge Bergoglio, y el encuentro con él fue muy particular. Esa es una de las fotos del 19 de mayo, de ya hace 3, 4 años, prácticamente 3 años, donde tuve la inmensa oportunidad de ser seleccionado dentro de 100 jóvenes de todo el mundo. Yo fui uno de los que representó a la Argentina, y era un orgullo doble porque y era la nacionalidad de Francisco, ¿no? Entonces Mm. uno iba como diciendo, bueno, en Roma somos locales también. Y un mensaje muy claro, con mucha bondad, con mucha escucha. Me parece que estamos en un tiempo donde parece que hay que hablar, que hay que generar ruido, que hay que tener la razón, y Francisco aportaba con una simpleza singular, una mirada muy profunda desde el sur del mundo, ¿no? Me parece que la visión de los países del sur tiene una sensibilidad doble a comparación del resto del mundo, la cual posibilitó que Francisco, en esa jornada que fue en el lanzamiento de la escuela Laudato Si, una escuela para pensar justamente esto de la casa común, de la comprensión de que más allá de la casa que algunos tenemos la oportunidad de habitar y tener un techo, me parece que tenemos que comprender que la Tierra, el planeta Tierra, es nuestra casa más colectiva. Y en ese lanzamiento de esa escuela, Francisco transmitía estas enseñanzas que un poco son las que transmitimos en el libro, y sobre todo un libro, Adrián, te imaginarás, yo soy un joven de 23 años. Si me tengo que poner a pensar la última década, y me gustaría que los que están siendo televidentes también pensemos la última década en términos políticos, sociales. Fue una década de frustración y de desencuentro. De los últimos 10 años
nos podemos llevar muchas frustraciones más que ilusiones o herramientas concretas que nos den satisfacción para decir, bueno, los últimos 10 años fue una buena vida Mm, vivida para quienes habitan el suelo argentino y me parece que eso para un joven, en este caso yo tengo 23 años, pero cualquier joven que esté del otro lado y cualquier sanjuanino y sanjuanina, tenemos que decir, bueno, yo no quiero que los 10 años que tuvimos hasta hace recién sean los próximos 10 años que vengan en la Argentina. Los 10 años que tienen que venir para la Argentina tienen que ser de mucha vocación por transformar y asumir responsabilidades en lo público. Digo lo público porque también es el lugar común donde nos encontramos los argentinos y las argentinas. Me parece que para hacer política tiene que haber vocación, tiene que haber servicio, una cultura del servicio para poner a disposición del otro y mejorar nuestros territorios, nuestras vidas. Y lo mismo también me parece que nos debemos dar un entendimiento de que todos tenemos verdades relativas, nadie tiene una verdad absoluta. bien, recordando también cuando hablabas del Laudato Si, que esa fue la encíclica que publicó Francisco en el año 2015, y bueno, todo este mensaje está basado también en ese documento, en esa expresión, como es una encíclica cuando un papa la determina y la publica, ¿no? Exactamente, me parece que hay mensajes y mensajes, y no todos los papas o los presidentes logran comprender la época que les toca vivir y las que le toca afrontar con roles inmensos, bueno, en este caso como Francisco, en una época donde todavía vos dabas la fecha, ¿no? Eran Mm, años donde la noción de la justicia ambiental, de la casa común, no estaba para nada en agenda pública, en la agenda de la conversación, ¿no? Y me parece que ahí Francisco tuvo un rol inmenso en, bueno, bajar línea, y bajar línea en el buen sentido, en que la Iglesia católica y la institución más antigua tome agendas y asuma responsabilidades para que las distintas naciones, los distintos estados y organismos también empiecen a trabajar y a construir. Y me parece que lo pensamos en la cuestión medioambiental, pero también en cuanto a la justicia social, Francisco fue muy claro, ¿no? Cuando hablaba de mm, la cultura del descarte, por ejemplo, esa cultura sí. del descarte que impacta en jóvenes, pero en personas mayores, en las personas que están en las periferias. Entonces me parece que hay un mensaje fundamental y permitime agregar que estamos en una época muy compleja. Recién ponían alguna que otra imagen de algunos encuentros que estábamos teniendo con vecinos y con vecinas de la ciudad de Buenos Aires, pero olvidémonos del territorio en el que yo por lo menos habito, que es la ciudad de Buenos Aires, sino que creo que hay algo muy fuerte y vos estabas marcando recién una agenda local en tu Sí, programa. sí, Me parece que es muy importante volver a las agendas locales, Adrián. Estamos sí. en épocas donde la discusión nacional nos genera mucho ruido y me parece que volver a lo cotidiano, a la proximidad con el vecino, con la vecina, en este caso con el sanjuanino y la sanjuanina, es muy importante porque en las agendas locales encontramos también nuestro hacer cotidiano y necesitamos volver a representar, a construir temas que sean de las mayorías. Me parece que esa es una forma también de ir al encuentro, de pensar la proximidad, no solo de las grandes discusiones nacionales y a veces conceptuales, sino también más el metro cuadrado y la cercanía. Bueno, mientras hablabas y me acordaba de esta encíclica en su momento, relacionada también con los conceptos de San Francisco de Asís, por supuesto, pero también no digamos una afronta, pero sí un desafío en momentos en el que el mundo o a determinados líderes del mundo no están de acuerdo con ese cuidado de la casa común, parece, y tenemos, si miramos hacia el norte, esa referencia, esto de demonizar una agenda que tenga que ver con el cuidado del ambiente. En la Argentina incluso nos hemos, digo, sin hablar de política, pero hablando de nuestros líderes, de determinadas posiciones que van tomando, mirar esto y bueno, parece también una referencia para el que lo desee tomar así, ¿no? Coincido totalmente, Adrián. Todos hacemos política, tal vez a veces tenemos que dejar de lado lo partidario puntualmente, pero sí tenemos algo que tener muy claro, me parece. Sí. Las personas pasan, pero las instituciones y las políticas de Estado tienen que permanecer y quedar. Lamentablemente estamos en una Argentina en loop, en la Argentina pendular, Mm, donde todo el tiempo es volver a empezar, es reiniciarnos. Y me parece que el mundo, digo, no solo la Argentina, el tema
es que en la Argentina todo pasa muy rápido. Lo que tal vez para un país nórdico sucede en un año, en la Argentina sucede en un mes. Y tenemos una forma de vivir y de habitar estos tiempos muy compleja, pero que está, como vos planteabas, Adrián, en una conexión muy fina con lo que pasa en otros países, ¿no? Mm. En, por ejemplo, denigrar distintas agendas que son muy importantes para la sociedad. Nadie estaría saliendo a defender causas como las causas ambientales, las causas sociales, si no existiera una realidad que duele, una realidad que complica el día a día. Entonces, me parece que Argentina tiene un deber que es frente a este mundo que se está cayendo y las conversaciones públicas que se vuelven cada día más violentas y que parece que el Estado es un Estado inútil y no un Sí. Estado útil que nos permite cambiar nuestra vida cotidiana. Tenemos que dar un mensaje de que Argentina, no digo el mundo porque ya es muy ambicioso, Sí. pero Pero sí, Argentina, si hablamos de idealismo, sí, el mundo, ¿por qué no? Sí, sí. obviamente, ¿por qué nos vamos a achicar? Pero por lo Exacto. menos que por lo menos nuestras 24 jurisdicciones en el territorio nacional, la República Argentina en sí, pueda tener políticas de Estado. Obviamente, a veces cuando hay un gobierno de A y un gobierno B, donde la distancia y la diferencia es tan grande, cuesta pensar la política de Estado, pero tenemos la necesidad de renovar a las personas, de renovar a las ideas para que nuestras instituciones tengan vida sana, porque si no, el deterioro es muy grande y cuando pierde un presidente o pierde un gobierno, no solamente pierde una persona o una fuerza política. A este tiempo, me parece, o a esta forma de ver la política y de pensar la sociedad, pierde el pueblo argentino. Y no es solo una cuestión electoralista. Tenemos que tratar de superar, me parece, Mm. esta época de confrontaciones a veces bizarras y que justamente no terminan yendo al fondo, ¿no? Me parece que a las cosas que valen y que son importantes, que es la planificación de las políticas públicas y de cómo mejorar nuestro día a día, pero también de poder proyectar y pensar a la Argentina grande otra vez. Muy bien, Nico. Nosotros te agradecemos mucho por el contacto. Seguramente te vamos a esperar por aquí, por San Juan. Y bueno, será hasta otra oportunidad. Muy buenas noches. Un agradecimiento de corazón a vos, a tu producción y a los televidentes y amigos ya sanjuaninos. Muchas gracias.